Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Ya cerrando esta semana, acomodando el micrófono, el segundo micrófono que tenemos en el estudio. Cerramos ya esta semana informativa, como de costumbre, cargados de muchísimo material. Muy difícil, como suele ocurrir todos los días, tomar la decisión de qué sacar y qué no sacar al aire. Pero bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes cerrando esta semana y por supuesto, sobre todo porque el día de hoy vamos a entrarle durísimo, como lo habíamos prometido el día de ayer, a Venezuela. ¿Por qué a Venezuela? Bueno, porque hay unos movimientos importantes que se vienen dando en el ala o buena parte del ala opositora, de la dirigencia opositora. Hay unas cuantas afirmaciones que han salido a la palestra que vale la pena analizarlas y, ¿por qué no?, aprovechar la oportunidad para discutir entre nosotros cuáles son las acciones que deben tomarse en cuenta para, digamos, encarrilar a un país que está sin rumbo, cosas que debemos criticar y por supuesto cosas que se deban aplaudir. De eso va a tratar el día de hoy el programa, nuestra emisión número 714, aunque también tenemos algunos elementos o otros países que queremos hablar de ellos, en el caso por ejemplo de Estados Unidos y en la guerra que existe en torno al tema migratorio, de Nicaragua, de Perú, también de Argentina, siempre que nos dé tiempo, pero el tema central está enfocado el día de hoy a hablar sobre Venezuela. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. A todos ustedes, gracias por estar allí. Ya les voy a saludar a cada uno y comenzamos con la materia para que puedan ir incorporando sus comentarios. Vamos a hacer el piso con unas declaraciones de Capriles. Capriles es un líder, para los que no lo conocen, Enrique Capriles, y me refiero a los que no le conocen porque son extranjeros, porque no están familiarizados con la realidad venezolana. Es un líder muy joven de la oposición venezolana, ha sido candidato presidencial en 2 oportunidades, gobernador del estado Miranda, ha sido diputado, es un hombre, digamos, de cierta relevancia, importancia en Venezuela, un hombre que es muy querido por muchísimas personas, pero aborrecido también por otras tantas, entre otras porque manifiestan que en el momento en el que Capriles ha tenido que ponerse los pantalones, amarrarse ese cinturón y decir, hey, definitivamente me han robado las elecciones, no lo hizo. Entre otras, pues entender que Capriles ha cogobernado, ha coexistido con el régimen de Maduro, originalmente de Chávez, y es cierto que es uno de los políticos opositores que más tiempo tiene gobernando, más allá de una que otra cosa, más tiempo tiene gobernando en Venezuela. Sí, cierto, ahora ha sido inhabilitado, pero cuando lo comparamos con el resto del liderazgo venezolano, hemos notado cómo la atención, el foco, en términos de intensidad incluso, a la hora de atacar a los opositores, se ha dirigido hacia otros flancos, no tanto hacia Capriles, hasta por supuesto estos momentos. Pero bueno, dicho esto, porque quiero destacar, no estoy presentándolo de entrada por estar a favor o en contra de Capriles. Solo lo estoy presentando como una manera de arrancar esta discusión, que sé que ustedes son los que la van a alimentar. Bueno, el hecho es que el ex gobernador de Miranda dijo que el peor castigo para un político es la inhabilitación e indicó que esa acción representa la ausencia de liderazgo y debilidad por parte del gobierno. Capriles, este ex candidato presidencial y dirigente político, señaló que el país está en el peor momento económico, educativo y hasta político. Durante el programa con Shirley Radio, pues que transmite, por cierto, una emisora hermana, Onda, Capriles sostuvo que la oposición está en crisis frente a la destrucción del país, que en la oposición sigamos en una pelea por el protagonismo no es posible. Explicó que el sector opositor
No son 4 ni 5 partidos, sino cada venezolano que quiere salir de la tragedia. Por otra parte, enfatizó que si los ciudadanos se resignan a vivir con la bolsa de comida aunado a una inflación del 1000%, el gobierno gana la apuesta. El dirigente opositor quedó inhabilitado para participar en cualquier proceso electoral por 15 años, luego de una investigación que abrió la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador del estado Miranda. En este sentido, Capriles dijo que el peor castigo para un político, como se los he comentado, es la inhabilitación. Ahora bien, a partir de esta breve nota que publica el diario El Universal en Venezuela, y además es natural que se vea como breve, El Universal en términos editoriales está controlado por agrupaciones de empresarios relacionados con el régimen de Maduro, como ha ocurrido en general con los medios. Para los que no lo conocen, porque sé que nos escucha muchísima gente de otros países y de otras nacionalidades, pues en Venezuela los medios de comunicación están totalmente arrodillados, o porque les quitan el papel, o porque les quitan la concesión, o porque apresan y enjuician a sus dirigentes, a sus propietarios, a los periodistas, o pues sencillamente porque los atacan o incluso los matan. Bueno, ante tal realidad, lo que ha ocurrido es una diáspora, así como la diáspora que se ha vivido en Venezuela con las personas que han tenido que huir, pues también ha habido una diáspora de los dueños de medios que no se han visto, digamos, ante tal realidad, no se han visto en otra posibilidad, sino que entregar sus medios. La presión en paralelo, y se los digo porque lo conozco a título personal, van atacando a los medios, es parte de la estrategia, atacan a los medios, y una vez que los atacan, en paralelo va apareciéndose un pool de inversionistas normalmente relacionados o ligados con el régimen de Maduro y ofrecen comprar estos medios en Venezuela. Eso es lo que ha ocurrido en su gran mayoría y pues definitivamente es parte del drama que se vive en Venezuela. Ahora, hablando en concreto, Capriles ha dicho la apuesta de Maduro no es, mejor dicho, es la resignación del venezolano. No sé qué opinan ustedes, pero en lo particular coincido con el argumento de Capriles. Lo peor que puede ocurrirle a un pueblo es resignarse. A ver si Elena por ahí seguro nos escribe. En Cuba, una de las grandes causas del mantenimiento del status quo en la isla, en Cuba, y del gobierno de La Habana, o del régimen dictatorial de La Habana, es justamente la resignación. Lograron que día tras día, mes tras mes, atacar hasta agotar al enemigo, que en este caso es la población. En Venezuela está ocurriendo cuando tú los llevas a un punto, a un callejón sin salida, en el que lo único que pueden esperar, en el mejor de los casos, es conseguir un losartán para controlar la hipertensión o pues una bolsa o una caja de comidas a medio llenar para medio podernos alimentar durante 2 o 3 días, pues estás definitivamente consiguiendo tu propósito, hacer que el venezolano se resigne. Entonces les pregunto a ustedes, que sé que están muy pendientes para compartir sus opiniones. En efecto, hay coincidencia en lo que dice Capriles, es decir, creemos que el venezolano, o la pregunta mucho más cruel, ¿el venezolano ya está resignado o no? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde está la situación del venezolano? ¿Ya está tranquilo en el sentido de la resignación, de entender su destino y esperar 40 años más para llegarle a Cuba? Insisto, una pregunta que nos sirve de base para ahora hablar, por ejemplo, de cuál es el plan que, por ejemplo, Ramón Guillermo Aveledo ha presentado para revivir a la oposición. Pero no voy a continuar sin incorporar los comentarios de todos ustedes. Vamos a colocar la cámara acá para que todos los puedan leer. Arsenia Prieto, como siempre. Gelbit Pereira, igualmente. Walter Nieves, también ellos quieren a su Cubazuela. Allí la tienen. ¿Ahora qué? Una gran pregunta. Ivonne Aristigueta también nos saluda. Elena Madán, Mónica Salazar, David Parra Lezama, Emerson Tafur también de CNC Florida Central. Gelbit dice, pero quienes estamos en Venezuela no queremos otra cosa que no sea nuestra independencia y parte de nuestros pensamientos. Ahora te pregunto, Gelby, tú que estás allí en Venezuela,
día a día. ¿Cuáles son los motivadores? ¿Por qué sales a la calle? ¿Qué es lo que procuras conseguir durante la semana? ¿Sales a conseguir alimentos? ¿Sales a conseguir medicina? ¿Sales a trabajar? ¿Sales a luchar por la libertad? ¿Qué haces? Porque en términos prácticos, que era lo que yo les comentaba, si a mí tú me pones a escoger entre salir a conseguir la libertad, algo que es incierto, mientras que no estemos totalmente activados, por supuesto, y resguardar mi vida en términos o de comida, de supervivencia, pues probablemente, y sobre todo teniendo hijos, probablemente decida permanecer con vida. Es decir, es muy difícil porque estamos cambiando una cosa por la otra. Y es lo que lo hace aún más complejo. Ahora, continuamos y un buen punto el que nos comparte Gelbit Pereira, Carlos Prince, Arsenia Prieto, Milton Valderrama, Pedro José Fernández, como siempre. Elena dice que Capriles hable de nuevo de solución democrática es no haber entendido nada. Y es que aquí justamente una de las preguntas que está sobre el tapete es la siguiente: ¿es que acaso la oposición está procurando reunificarse para pensar en algunas elecciones municipales y locales? ¿O están pensando en la reunificación para procurar el rescate efectivo de la realidad? Son preguntas, insisto, que uno se hace. Por allí, bueno, Pedro nos saluda desde Bolivia. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Me dan un segundito. Walter dice: Capriles, que se vaya pues a donde ustedes se imaginan, no formará parte de la nueva Venezuela. Y esa es otra cosa. La ruptura con el estado de partidos, la ruptura con todo el orden actual que vive Venezuela pasa inevitablemente por la ruptura con la oposición también. Aquí el borrón y cuenta nueva tiene que partir por entender que tenemos que escoger a nuevas caras frescas que tengan la capacidad, las competencias y la formación, por supuesto la disposición, para reconstruir un país que fue destruido por un grupo de individuos que tomaron el poder, bien sea chavismo o bien sea oposición, y que han cogobernado durante todo este tiempo. Pero levanto también la bandera amarilla o la tarjeta amarilla y digo: hey, pero los venezolanos también tenemos corresponsabilidad. No es que el país fue destruido por el chavismo nada más, el país fue destruido por nosotros también. Por omisión o por acción, como ustedes lo quieran. Pero nosotros somos parte de la culpa, somos corresponsables de lo que ha ocurrido en Venezuela. Nos guste o no, esa es una realidad. A ver, Reinaldo Rincón, Beatriz Wasserman, Charles Stanford también, Miguel Alberto Prato, Mónica Salazar, María Velosa está con nosotros, Ivonne ya les había comentado que estaba por allí, Berta María, Miguel Eduardo. Fíjense, Mónica dice: como muchachos, yo critico que Capriles haya permitido que le roben la victoria electoral. Por ahí María dice: soy argentina, qué bueno, bienvenida a tu casa, un honor tenerte acá. Antonio Nogal dice: el problema no es Capriles, el problema es el síndrome de Estocolmo que padece el pueblo y la oposición radical no votante y no creyente de nada. Hay una depresión colectiva y resignación. Eso es cierto. Coincido con el tema de depresión colectiva y resignación, coincido con el tema del síndrome de Estocolmo, que lo tiene también, a mi juicio, Antonio, no solo la oposición radical, sino también aquella que ha decidido seguirle el juego al régimen. Y es muy difícil porque cuando tú no crees en nadie, pues el escenario se hace mucho más gris y mucho más complicado. Ahora te pregunto, Antonio, y a todos los que están allí, bueno, ¿cuáles son las vías para rescatar, para procurar acciones concretas que nos lleven a la libertad? ¿Qué debería ser una oposición reunificada, cambiada, reformada, refundada? ¿Cuáles serían los primeros pasos que, por ejemplo, tú, Antonio, darías dentro de esa oposición? Igual para todos, extensiva la pregunta. Israel Heredia con nosotros, Robertina Cabeza, Arsenia también. Sí, estamos a tiempo, afortunadamente. José Caballo dice: Vladimir Capriles tiene dos caras, como muchos. Estamos solos, con María Corina Machado.
Nos los comenta José Caballo, también Nelson Matute está por acá. ¿A quién más tenemos por allí? A Lía, Yael Claibás, bienvenida. Guillermo Elías, Mila Pinto también desde Caracas, Oilda Fernández. Jesús Gabriel dice, Capriles no podía salir del país y llegó del exterior. ¡Wow! Pero llegó con una línea comunista. Abrir el debate del voto para la otra simulación electoral, parte de lo mismo, y la resignación la fomentaron ellos mismos con traición a lo largo de los años, claro, con un plan comunista. Nos lo comenta Jesús Gabriel, gracias por tu comentario. Gladys Murhead también con nosotros. Antonio nos comenta, el problema, bueno, ya les había dicho el tema que nos había aportado. Fíjense que Gladys nos dice, hey, la resignación no es una opción, pero insisto, en términos anímicos, ¿cómo nos sentimos? Más allá de cómo queremos sentirnos. A los que están ahora en este preciso instante con nosotros conectados desde Venezuela, ¿cómo se sienten? Me interesa particularmente cómo se sienten ustedes en este momento. Vamos, un momento para desahogarnos, para decir lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que sentimos del futuro para Venezuela, con aciertos y desaciertos, no importa. Lo importante es que podamos compartir esos comentarios, además para enriquecer para la discusión del día de hoy. Pedro Fernández nos dice, la gente que va a sacar a Maduro y su régimen será su misma base con un movimiento que solo será la cosecha de su siembra de odio y sus ofertas incumplidas a su propia gente. Además, debe haber un grupo de militares que pueden estar muy indignados. Oilda por ahí nos saluda, Sonny Phillips como siempre. Elena dice, voy a comentar algo a mi manera que puede que no guste, pero si la oposición, y además lo entre comillas, se respetara, se ponían de acuerdo con la dirigente María Corina Machado, que no solo es la única que ha sido coherente desde que le dijo ladrón al finado Hugo Chávez, es la que ha mantenido la actitud más sólida, más clara, más identificada con la realidad venezolana. Además, la más respetada y considerada por la opinión internacional. Mientras tanto, Gelbit Pereira nos dice, no es un ciudadano resignado el que camina horas para ir a su trabajo o el profesional de la salud que protesta por un mejor servicio. Qué buen comentario el que nos está dando Gelbit Pereira, y es que lo hemos visto prácticamente en todo el país. Hay protestas de distinta índole y una de ellas que es bien admirable, bien digamos, de elevado contenido, tiene que ver con la de aquellos trabajadores de la salud, enfermeras, paramédicos, médicos, etcétera, que están allí arriesgando su vida en estos lugares que no tienen ningún tipo de seguridad, que son insalubres, que no cuentan con los recursos y aún así hacen todo lo posible para curar, para sacar de peligro a nuestros hermanos venezolanos. Y ellos están en la calle luchando por conseguir, los recursos y la estabilidad que tanto necesitan para poder ejercer su profesión. Bueno, y nos los comenta Gelbit, ahí coincidimos. Ivonne Aristigueta dice que cara dura, Capriles. Nelson Matute nos comenta, saludos cordiales, estamos de visita por la Florida, manejando desde Austin, Texas, bienvenido a tu casa. Mónica Salazar dice, no sé si están resignados, lo que sucede es que se sienten traicionados por la Mesa de la Unidad Democrática. Antonio nos dice, yo le pregunto a la oposición y a la mayoría, y la mayoría me dicen, estamos fregados, estamos mal, no sabemos para dónde ir, parafraseando. Elena nos dice, ay, mi madre, pero nadie va a salir a conquistar su libertad, todo está hecho para todo lo contrario. Enriqueta Bolívar dice, trabajan unos y otros mandan a trabajar, así no se hace nada. Todos que están criticando a Capriles tienen que estar trabajando en la lucha por Venezuela. Elías Prato con nosotros, Oilda nos comenta, aún no se esté de acuerdo, la única solución es la unión. Grupitos no podrán lograr nada, mientras que Gelbit Pereira nos dice, es un conjunto de cosas, no se puede separar a la gente de Corpoelete, está protestando, eso es correcto, eso te da una idea del cambio de muchos profesionales públicos que saben que no se puede continuar así. Wileni Hernández también con nosotros. Pedro dice, no hay socialismo procomunista que valga para Venezuela.
Venezuela. Y por eso solo falta que ocurra una explosión social y que un líder se monte sobre esa ola de voluntad de cambio. Albani Alba Montilva nos dice: yo aún en Venezuela, y si es verdad que salimos a buscar todos los días, salimos a buscar lo poco que se puede, porque cada día es poco. No me quiero ir, y Capriles, que vaya y deje de hacer pataletas. Elena dice: yo le sugiero al mundo escuchar la intervención de la señora brasileña que creó, que creo que es la secretaria del Foro de Sao Paulo. Imperdible. Bueno, pues tendremos que revisarlo. Antonio dice: yo insisto en el cambio electoral para provocar la fractura de la coalición dominante sin abandonar las protestas pacíficas, no abandonar la lucha pacífica. Está bien, Antonio, pero te pregunto, y este seguramente ha sido un argumento y una pregunta que te han hecho en reiteradas oportunidades. Está bien, ¿quieres o crees que el camino electoral es la vía para provocar la fractura a la coalición? ¿De qué manera ese camino electoral puede incidir efectivamente, entendiendo que el chavismo no tiene votos, pero tiene la fuerza de la represión, de la disuasión y además del conteo? ¿Qué podemos hacer allí? ¿Crees que sea posible que con un escenario como el 2015, en el que la participación de testigos de mesa fue lo suficientemente abrumadora, se puede conseguir algo? ¿Se puede replicar esa realidad? Entendiendo además que como plan B, el régimen de Maduro se montó muy inteligentemente la Asamblea Nacional Constituyente para que, en el caso de que la oposición ganase por un hecho fortuito e improbable, pues aún así el presidente o quien correspondiera estuviese debajo de la propia Asamblea Nacional Constituyente, que es la que en efecto es la que gobierna en Venezuela, y entendamos que Asamblea Nacional Constituyente es Diosdado Cabello. Una pregunta que te hago para ilustrar un poco el camino. Berta dice: he estado pensando, es muy raro la figura de María Corina. ¿Cómo es posible que ella hable y proteste y no le pasa nada? ¿Será que tiene una prueba debajo de la manga? Y si la tiene, ¿por qué no la utiliza? Dejó que Ledesma exiliara. Pregunto, ¿no será Corina más una actriz jugando con el régimen? Y fíjense que lo que nos comenta Berta, y lo continúo, ¿no? Ella es muy rara, la imagen donde aparece enfrentando unos tipos, me pareció teatral. Lo que nos comenta Berta se parece mucho a lo que me ocurrió a mí cuando el alzamiento de Óscar Pérez. Salvando las distancias, conozco a María Corina desde hace muchísimos años, he tenido la oportunidad de compartir con ella, he tenido la oportunidad de tenerla en este espacio en América es Noticia. Y por supuesto no voy a procurar defenderla, cada quien tiene su criterio. Pero creo, Berta, que de alguna manera, y aquí pudiera ser una unión entre lo que tú comentas y lo que comenta Antonio. ¿Por qué? Al régimen venezolano le interesa que no creamos en nada. Que no creamos en nuestros líderes, que no creamos en el pueblo, que no creamos en la institución del voto como opción. Y por lo tanto, y eso es cierto, el régimen era el principal interesado en desmovilizar los votos durante todo este 2017 y 18. Eso es cierto. Allí yo coincido con Antonio, aunque ustedes lo saben, soy de aquellos que en su oportunidad dijo, y lo sostengo, no tiene sentido ir a votar. Lo sostengo, no lo tiene. ¿Por qué? Porque no están las condiciones para poder salir a votar. Sería una tontería, una burla. Sería como ir a votar en Corea del Norte, en Cuba o en Nicaragua. Ocurre exactamente lo mismo. Ahora bien, eso no significa que, en efecto, aún teniendo esa realidad enfrentada, pues no significa que para el gobierno no se convierta en un problema el voto masivo. Cuando las cosas se hacen de manera masiva y controladas, se le hace más difícil al régimen pues hacer trampa. Eso es una realidad. Y creo que aquellos que han promovido el tema del voto van más por esa orientación. Dicen, hey, está bien, entendemos que es que no se cree en el Consejo Nacional Electoral, en los magistrados, lo que ustedes quieran. Pero
tampoco la podemos poner tan fácil. Eso es lo que argumentan. Usted puede estar de acuerdo o no. Para eso se trata este espacio, para que cada quien pueda disentir. Sin embargo, insisto que la estrategia del régimen, que ha sido muy efectiva, ha ido a dilapidar, a minar, mejor dicho, cada uno de los campos donde saben que no tienen posibilidad para destruirlos, para diseminar. Divide y vencerás. ¿Es que acaso eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy día? Es prácticamente lo que está ocurriendo. No creemos en absolutamente nadie. Y de allí a que, al no creer en nadie, al no tener un camino ni siquiera claro, nadie, ni los analistas, ni quien usted quiera, no tener un camino claro, y ante la búsqueda desesperada para sobrevivir por un tema de alimentos y de medicinas, ni hablar de la inseguridad, pues llega un momento en el que terminamos totalmente desorientados y respondiendo errática, reactivamente ante todo. Entonces, insisto, ¿cómo refundar a la oposición venezolana, a la dirigencia opositora venezolana, para volver a atraer al pueblo que está allí acéfalo? Porque en donde hay, si usted me dice en uno de nuestros países de América Latina, donde no haya cabeza, donde no haya gobierno, donde no haya dirigencia, donde no haya mayordomía de la ley, es en Venezuela. Porque es que ni por gobierno ni por oposición. Un Estado que obligó a delinquir a las personas para poder sobrevivir. Y cuando le interesa, como todos han delinquido, pues saca la cartilla de órdenes de aprehensión, entre otras cosas. Continúo con los comentarios. Está bien profundo el análisis que están compartiendo ustedes con nosotros. Voy un poco más abajo, creo que aquí estamos. Elena dice, no es resignación, no hay manera cuando no tienes ni siquiera piedras ni palos. Nos los comenta Elena, Ernesto Bates, Seleni Botelo también, un abrazo para ambos. José Alvarado dice, Vladimir, estamos pasando hambre. No se consigue nada. Arsenia dice, tenemos que unirnos todo el pueblo sin ver si es oposición o lo que sea. Tratar de sacar a esos locos ilegales del gobierno sin mirar quiénes son. Es la única forma de poder salir de todo esto y rápido, porque los internacionales están yendo por Nicaragua y se les olvidan de Venezuela. Pienso que es la única forma de volver a ser libre. Por ahí nuestra querida Tita de Moncada, que valoraría especialmente su opinión en torno a lo que estamos discutiendo el día de hoy. Mariela Santos, Pablo Sequea, Mariela Dubuc también con nosotros. Diego Márquez, qué bueno que está acá conectado con nosotros también, gran profesor y filósofo catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos acompaña desde México. Nos dice, es que esa oposición ya jugó a la resignación después del 11 de abril del 2002 y luego de las derrotas electorales. Lo peor es que no se ve ninguna salida, al menos en este momento. Pedro nos dice, el llamado a la abstención hizo poca mella en la jactancia de este régimen, por eso ya lo que queda es la salida violenta. Y es que fíjense que a partir de lo que dice Pedro, esa es otra, la crítica a los dirigentes opositores que llamaban a la abstención era, hey, ¿cómo convertimos la abstención en una fuerza de choque parecida, por ejemplo, a lo que ha significado la lucha en Nicaragua por la libertad? Pero desde el mismo día en el que se pretendan llevar elecciones ilegales. Pero bueno, pasó la Asamblea Nacional Constituyente, que yo se los he dicho. Ese fue el peor, a mi juicio, error de los últimos 2 años en Venezuela, de la oposición venezolana, fue permitir que se llevara a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Teníamos que habernos alzado, yo no sé de qué manera, para evitar que esto se diera. Este fue el preludio de estos últimos 2 años para construir una base electoral ficticia para rescatar todos los terrenos que ya estaban perdidos, desde la presidencia hasta un consejo legislativo local. Esa es la realidad, o una de ellas, dependiendo cómo usted lo vea. ¿Pero qué ocurrió? Ok, la gente no salió a votar, pero no pasó más nada. Y no pasó más nada porque no había fuerza de convocatoria, porque no había unidad y además porque algunos se prestaron
para cosas como las que ustedes ya conocen, con 2, 3 candidatos que se lanzaron supuestamente a la presidencia de la República en su oportunidad. Por ahí Elena dice, de acuerdo con Gelbit, nadie sabe lo que es estar adentro. No es ni depresión ni resignación, es miedo y desconocimiento. Fíjense que Tita también coincide y dice, de resignación, nada. Jesús Miguel Hernández también con nosotros. Antonio dice, yo me siento en plena resistencia y en apoyo total de una oposición cohesionada por la vía electoral y pacífica, sin abandonar las protestas. No planteo la violencia ni golpes de Estado. Utilizo mi única arma, el voto. Viviana Sánchez dice, Antonio del Nogal, un abrazo desde Holanda. Susana López está conectada con nosotros, mi querida directora de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Por ahí dice, Tita de Moncada, con este CNE no hay salida electoral. Robertina Cabeza comenta, los venezolanos que están en el país critican a los que se fueron porque no se quedaron a luchar por su país. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo ellos? La única que sigue en la lucha es María Corina. Mi opinión es que sin líderes no hay libertad. Corina sola no creo que pueda. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo creo que, conociendo a María Corina, yo sé que es una mujer seria, es una mujer que ha sido vertical en términos de su criterio en torno a la salida en el país, no ha cambiado ni un ápice. Es una mujer que particularmente respeto, admiro y valoro, pero lamentándolo mucho, María Corina no es una figura que pueda captar masas. Lo captarán a usted, me captarán a mí, a 3 o 4 personas, pero en general no logra, en términos de empatía, no logra llegar al pueblo masivamente para que la siga. Ojalá y lo logre en algún momento, pero no, hasta el momento no. ¿Por qué? Porque es una mujer relacionada con la aristocracia, una mujer, digamos, de un nivel cultural que la ha hecho separarse un poco de las propias costumbres de la gente en el país. Una mujer que, bueno, lamentándolo mucho, y esto no es de ahora, esto ha sido histórico, no ha logrado llegar a las masas, que es algo fundamental. ¿Quién lo logró en su oportunidad? Capriles. ¿Quién lo logró en su oportunidad? Leopoldo López. Pero bueno, lamentándolo mucho, ya conocemos cuál fue el resultado. Oilda dice, Viviana, ¿dónde estás? Aquí estamos en Holanda, yo en Limburgo, nos los comenta Oilda. Elías Prato dice, firme. Reafirmé cuando se intentó por primera vez revocar al Galáctico. Por esa razón formo parte de la lista Tascón, por la cual no podía trabajar en mi profesión en mi país, ingeniero civil. Ayer cumplí 37 años de graduado. E igualmente que los votados de PDVSA nos tocó expatriarnos para poder trabajar en nuestra profesión. Sin embargo, he participado cada vez que hubo una elección hasta el 2014, cuando le robaron las elecciones a Capriles. Fíjense, Tita nos comenta justamente María Corina Valiente. Por ahí tenemos a Jaime Ortiz, Laura Rincones, Margarita Rendón. Margarita, por cierto, nos dice: me duele ver a Venezuela en la miseria. Siempre pensé que Capriles lograría sacar adelante a ese país tan bello. Margarita nos dice, por su parte, no creo en los políticos. Tita, yo todavía creo en María Corina y en Capriles. Bueno, pero vamos a continuar con esta discusión en la próxima parte del programa. No se me vayan, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos, porque les tengo el segundo plato de la mesa. El plato fuerte del día de hoy va a tener que ver con, por ejemplo, el plan de Ramón Guillermo Aveledo para revivir a la oposición. Y en un segundo lugar, la reunión que ha tenido Capriles, Ramos Alub, Falcón, Rosales, estuvo también de manera virtual Julio Borges y Leopoldo López para hablar de cómo relanzar la agenda opositora. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 714.